Ya entramos casi al epílogo y justamente terminamos con la enfermedad que representa a la reumatología en su sistematicidad, lo que es el lupus. El lupus. En mi hospital salimos lupólogos, ¿no? Porque en mi hospital se ha descrito las más grandes casuísticas a nivel nacional y latinoamericano, incluso. Y hay una explicación. Mi hospital hace 10 o 12 años era un hospital netamente de hospitalización de mujeres. Era netamente pabellón de medicina interna de mujeres. Ahí estaba la explicación por qué teníamos tanto lupus o tenemos tanto lupus en mi hospital, ¿no? Y en ese contexto vemos lupus y todas las colagenopatías frecuentes, infrecuentes, con sus diversas formas de presentación. Vamos a hablar del lupus eritematoso sistémico y acuérdense un aforismo, probablemente lo escuchen en la grabación o también lo escriban. Hay un parangón, una comparación con la fiebre reumática que dice, la fiebre reumática lame las articulaciones y muerde el corazón, ¿no? ¿Se acuerdan de ese aforismo clínico, semiológico? En lupus eritematoso, muy humildemente les digo este aforismo, ¿no? El lupus eritematoso muerde todo y lame el hígado. El lupus eritematoso sistémico lo que menos daña es el hígado, pero todos los órganos de toda la economía del cuerpo humano afecta el lupus, afecta el folículo piloso, afecta la alopecia, afecta los lechos unguiales, afecta el eritema palmar, componente neurológico, componente cardíaco, miocarditis, pericarditis, endocarditis de Lehmann-Sachs, glomerulonefritis mesangial, mesangiocapilar, membrana proliferativa, membranosa, esclerótica, hace mononeuritis, polineuropatía, cerebritis, cerebelitis, mielitis transversa, Guillain-Barré por lupus, ¿no? A nivel abdominal, lo que todos pueden imaginar, se hacen apendicitis lúpica, pancreatitis lúpica, trombosis de la mesentérica, hacen componente de esplenitis, a nivel renal, a nivel dérmico, lupus pernio, lupus discoide, lupus buloso, ¿no? Una serie de compromisos pulmonares, ni a qué hablar, las mejores presentaciones la tenemos, neumonitis, pleuritis, hemoptisis, hemorragia intraalveolar, hace bronquiolitis obliterante, o sea, toda la medicina hace el lupus. Y en el hígado, levemente, por eso digo, muerde todo y lame las articulaciones. Con esto entramos rápidamente, el lupus eritematoso sistémico, por eso dicen sistémico, y acá está el compromiso sistémico, ¿no? Y de acuerdo al compromiso sistémico se da si es leve, moderado y severo. Si es leve, artrítico, doctor, se me ha deformado la mano, pero puedo hacer puño, artropatía de Yakut, patognomónico semiológico del lupus, lupus leve. Doctor, me sale mucho acné en la cara y no me cura, lupus discoide, lupus leve. Cuando sale un lupus renal y un lupus neurológico, un neurolupus, es el lupus severo. Factor genético, hormonal, inmunológico, ambiental, lo pongo en incógnita. Hasta ahora no se sabe la noxa en ese contexto. Vamos a ver cómo ha ido cambiando la historia, ¿no? Un poquito de historia para salir un poquito del ritmo, ¿no? Y la historia, ¿no? El que no conoce su historia no sabe de su presente ni de su futuro, decía Jorge Basadre, un historiador y escritor peruano. 1845, Von Hebrard, un médico francés, describe la erupción característica. La palabra lupus deriva de la palabra lobo etimológicamente, facie lobésnica, lobo, por eso dice, ¿no? Ese contexto. Luego ya describen lupus discoide, lupus no sistémico, endocarditis verrucosa, lo describió Lehmann-Sachs, esa endocarditis marántica, que felizmente en las grandes casuísticas que he podido hacer un estudio, 1%, y son generalmente diagnósticos post-morte, necropsia. No son diagnósticos clínicos, endocarditis marántica no infecciosa trombótica de Lehmann-Sachs, que no es patognomónico del lupus, ¿ah? Fosfolipídico, leucemias, linfomas también pueden hacer este tipo de endocarditis marántica no infecciosa. Hargreaves describió la primera célula LE, que ya no lo usamos, ¿no? Porque célula LE hemos encontrado en pacientes sanos. Una gripe te da células LE, ¿no? Y aquí les cuento una anécdota, ¿no?
siempre, bueno, hay asociación de lupus, de enfermos lupus en el mundo. Y en una comunidad anglosajona se asocian lupus y se conocen los lupus y comparten lupus. Es más frecuente en mujeres que en varones, de 9 a 1. Bueno, y se conoce una pareja de lúpicos y se casan. La empatía, ¿no? En ese contexto. Pero acuérdense que cuando la paciente con lupus sale gestando, es un riesgo porque activa la enfermedad y puede aparecer el lupus neonatal. Entonces esta pareja decidió no tener niños y tampoco no querían adoptar niños. ¿Y qué criaron en vez de eso? Mascotas, ¿no? Y tenían una mascota, un perrito pequinés, ¿no? Criaron su mascota, comenzó a crecer, vivía en el ambiente lúpico, por eso digo las teorías ambientales virales, ahorita se van a reír un poquito de esto, es una anécdota bien, fue publicada en un journal anglosajón. Y cada año ellos hacían sus controles pues de ANA, de células LE, ¿no? Entonces un día lo llevan al veterinario a su mascota para su chequeo y le dicen, doctor, ¿le puede hacer células LE? Salió positivo. Salió positivo el células LE, para que vean que un tipo tuvo relevancia y actualmente puede tener una respuesta, pero en el contexto de esta historia anecdótica puede ser que el ambiente puede ser un factor. Epidemiología, no hay grandes estudios epidemiológicos, es difícil hacer un seguimiento de pacientes epidemiológicos lúpicos en el tiempo, ¿no? En el contexto. El reto hace 10 años tuve de juntar hermanos lúpicos, gemelos lúpicos, mamá lúpica, papá, hija lúpica, esposos lúpicos, todo un reto, ¿no? No junté más de 5 o 6 en ese contexto, no junté mucho, teniendo tanta casuística. No es fácil hacer un seguimiento de un paciente. Requiere una gran inversión y requiere un gran tiempo y un buen estudio y concientización también. Y eso depende mucho de la educación en el contexto del paciente, ¿no? Entonces, desde el punto de vista epidemiológico no hay mucho en el contexto. Lo que sí en el estudio de hace muchos años que hice, encontré en varios pacientes con lúpicas jóvenes que tenían mucha relación con la cosmetología. Que primero que eran cosmetólogas algunas tenían mucha predilección de los tintes, de los cabellos, de los cambios de coloración, sus frisados, sus rayitos, y tenían eso, había una historia, encontré casi en 5 o 6 pacientes esa historia. Por ahí de repente la sustancia que usan, etcétera, puede ser un factor. Bueno, estamos haciendo empirismo en realidad, tiene que haber estudios mucho más concienzudos. La distribución segunda y quinta década de la vida, el factor inmunológico es importante, la teoría de los autoanticuerpos, antígeno-anticuerpo, a nivel de piel, ahí está el rash malar, el eritema discoide, a nivel pulmonar, ahí está la capilaritis, alveolo capilar, a nivel glomerular, ahí está la glomerulonefritis, etcétera, ¿no? En ese contexto, y hay susceptibilidad genética, influencia del medio ambiental, hormonas femeninas, se ha estudiado mucho el estrógeno, se ha estudiado mucho la LH, la FSH, se ha estudiado mucho la prolactina, un desencadenante inmunológico hasta ahora pues está en disyuntiva. Influencia del medio ambiental, exposición a la luz ultravioleta, justamente ahora por la gran radiación, se están activando muchos lúpicos, estoy viendo mucha actividad en lupus, noxas tóxicas o hábitos nocivos, virus, se han encontrado algunos virus y algunos medicamentos que producen lupus-like, un medicamento muy conocido, muy usado entre nosotros, lupus-like, la isoniazida, la procainamida, que es un antiarrítmico, también produce lupus-like, el alfa-metildopa produce lupus-like. ¿Qué es lupus-like? Hace un cuadro parecido al lupus, pero felizmente es un lupus leve, componente articular, componente dérmico, no hace un componente sistémico. Y tiene un marcador. Cuando quieren ver lupus light, pidan antihistonas. Antihistonas positivo indica lupus farmacológico. Hormonas femeninas, tiene que ver con el sexo femenino, etcétera. Desencadenante inmunológico, aquí se está estudiando bastante la parte de la inmunidad, de la autoinmunidad, antígeno-anticuerpo. Los anticuerpos, el ANA es el más característico, siendo los más específicos el anti-DNA nativo y el anti-SMIT, en ese contexto. Porque ANA positivo puedes tener en esclerodermia, artritis reumatoide, en polimiositis puedes tener ANA positivo. Y acá hay un cuadrito bien interesante para que les quede lo que significa la interpretación del ANA. Anticuerpo antinuclear positivo 98%, ¿no? Mejor estudio de detección y posibilidad del lupus, es alto. El anti-DNA nativo mucho más específico y sensible.
y da también un compromiso renal. Cuando tenga un anti-RNP nativo, nefritis lúpica. El anti-SMI también. El anti-RNP no. El anti-RNP es representativo de una enfermedad que se llama la enfermedad mixta del tejido conectivo, síndrome de Sharp, S-H-A-R-P, Sharp, o también conocido como los criterios de Alarcón-Segovia. Alarcón-Segovia, un médico que describió los criterios de las artritis, dactilitis, esclerodactilia, fibrosis pulmonar, Raynaud, como criterios de Alarcón-Segovia para enfermedad mixta del tejido conectivo. No se confundan con overlap. Overlap es síndrome de sobreposición. Doctor, se me cae el cabellito, no oigo bien, tengo mareos, se me adormece la mano, cambia de color la mano, estoy orinando con espuma, nefritis, se me han salido lesiones en la cara, rash malar, ¿no? Me han salido ulceritas orales. O sea, tengo de lupus, de esclerodermia, tengo de polimiositis, tengo debilidad. O sea, ese es overlap. La enfermedad mixta del tejido conectivo es una enfermedad propia. El síndrome de Sharp es una enfermedad propia. Igual que el lupus, igual que el overlap, igual que la polimiositis. Y tiene un marcador propio, el anti-RNP. El overlap no tiene marcador propio. Anti-RO. El anti-RO es del lupus neonatal, pero también se encuentra en Sjögren. El anti-LA también menor riesgo de nefritis. Y la antistona, ahí está, lupus inducido por fármacos. El antifosfolipídico que vamos a ver en algunas diapositivas se asocia mucho al lupus. Si le preguntan cuáles son los fosfolipídicos, son de dos tipos, el primario y el secundario. El primario menos frecuente. Trombosis arterial, trombosis venosa, trombocitopenia, abortos recurrentes. Son los 4 criterios clínicos de síndrome antifosfolipídico. Anticardiolipina positivo y anticoagulante lúpico son los marcadores. Síndrome antifosfolipídico secundario sí vemos con frecuencia. ¿Asociado a qué? En primer lugar, al lupus. Segundo lugar, polimiositis. Tercer lugar, esclerodermia. Y otros anticuerpos. Compromiso, enfermedad multisistémica por excelencia. Puede haber síntomas constitucionales como toda enfermedad reumatológica. Astenia, fatiga, anorexia. Y luego de 5 años hace rash malar. Luego de 8 años hace artritis. Luego de 10 años hace convulsiones. Mira cuánto tiempo pasó, ¿no? Musculoesqueléticos, mialgias, miositis, compromiso hematológico, trombocitopenia, anemia hemolítica, compromiso cutáneo, rash malar, lupus pernio, lupus buloso, etcétera. Compromiso renal, glomerulonefritis lúpica, membrana proliferativa, membranosa, esclerótica, etcétera. Síntomas constitucionales, fatiga, cefalea, pérdida de peso, fiebre. Las colagenopatías y el lupus en su representación da fiebre, mialgias, artralgias, ganglios, pero los ganglios tienen una característica, son pequeños, móviles y no dolorosos, ¿no? En ese contexto, ¿no? A propósito de ganglios, ¿no? Hace un año un interno y residente, doctor, hemos hospitalizado un probable linfoma con ganglios gigantescos en la parte cervical. Así, vamos a ver el linfoma, ya no tenía ganglios cuando lo hospitalizamos, desapareció en los ganglios. Felizmente le tomaron fotos, tenía unas pelotas acá de ganglios. Diagnóstico único, estil del adulto. El estil del adulto da ganglios efímeros. Medicina, el arte de la medicina. Artritis lúpica, mialgias, fibromialgia, miren, la fibromialgia, esa fibrositis, síndrome de fatiga crónica, me duele por acá, por allá, puede ser un pródromo del lupus, justamente. La última fibromialgia que vi fue hace año y medio y hace un mes le diagnostiqué el lupus a la paciente, después de un año y medio de evolución. Por eso hay que evolucionar, hay que controlar al paciente, es todo un arte. Es fácil diagnosticar, es fácil hacer una historia clínica, es fácil pedir pruebas de laboratorio. El reto es seguir a su paciente en el tiempo. Ahí están los cambios de artritis, más que artritis es artralgias, deformación del cuello de cisne, pero reversible. Eso se llama Yakut, pregunta de examen, artropatía de Yakut, patognomónico del lupus. Compromiso cutáneo, eritema malar, ulceraciones orales, indoloras, a diferencia del Behçet, del Reiter, que son dolorosas. Lesión cutánea subaguda, lupus discoide, ahí están los cambios del eritema, el alas de mariposa. Pero no todo rash malar es lupus, le conté la anécdota ayer, ¿no? Doctor, un lupus, no, era una estenosis mitral. Doctor, un lupus en consultorio, no, era una rosácea, ¿no? Doctor, un lupus, paciente estaba con fiebre.
da eritema malar, ¿no? Doctor, un lupus. No era lupus del paciente, ¿no? En su contexto, era un hipertiroidismo. El hipertiroidismo también de vasodilatación malar. El arte de la medicina, ¿no? Ahí está, una característica del lupus, y afecta también el párpado inferior, a diferencia de la polimiositis o dermatomiositis que afecta superior. Miren, lupus cutáneo subagudo, este no es el signo del collarín, por si acaso. Alopecia lúpica o areata o central, característica, ¿no? Compromiso hematológico, anemia, pregunta de examen. Todos los años hago la misma pregunta a mis alumnos en reumatología. ¿Cuál es la anemia más frecuente en lúpicos? Pongo la clave A para que caigan. Anemia hemolítica. Todos, el 99.9% marca anemia hemolítico. Falso. La anemia más frecuente en lúpico es anemia por enfermedad crónica, normocítica, normocrónica, con ferritina alta y transferrina baja. Esa es la anemia por enfermedad crónica más frecuente en lupus. Luego anemia hemolítica, linfopenia, neutropenia, trombocitopenia, puede ser SAF, velocidad de sedimentación acelerada. Cardiopulmonares, todo lo que se imaginan en compromiso neumológico, ¿no? Y cardiovasculares, cardiopulmonares, pericarditis, derrame pericárdico. Incluso cuando llega un paciente en esta postura, plegaria maometana, le examino, le encuentro un frote pericárdico, signo de Kussmaul, ingurgitación yugular, ruidos cardíacos de baja intensidad. Si es joven, primera posibilidad, lupus, pericarditis lúpica. Segunda posibilidad, uremia. Tercera posibilidad en Perú, tuberculosis. Si es de edad, tuberculosis, neoplasia. Son las dos posibilidades. Hipotiroidismo también da derrame pericárdico. Arritmias, enfermedades valvulares. Hay mayor arteriosclerosis. Ha habido un congreso hace poco sobre arteriosclerosis en colagenopatías. Las enfermedades colagenopáticas hacen mayor angiogénesis, mayor arteriosclerosis que un paciente normal. Por eso actualmente en mi terapéutica a todo paciente colagenopático le doy su aspirina profiláctica de 81 miligramos al día, después del almuerzo. Manifestaciones pulmonares, pleuritis, derrame pleural, neumonitis, hace toda la medicina. Y una variante pulmonar que no está acá en esta diapositiva me presentó hace 2 años. Una paciente lúpica viene con dificultad respiratoria, pero tenía una dificultad de un hemitórax nada más. Cuando le examino, sí, pues tenía tirajes unilaterales de un hemitórax. Cuando le examino, el murmullo estaba casi abolido. Era una paresia diafragmática, una afectación pulmonar rara en lupus, pero se describe. Paresia del diafragma. El diafragma no lo movía. Solamente un diafragma no movía, por eso estaba haciendo insuficiencia respiratoria unilateral. Renales, nefritis lúpica, glomerulonefritis, ¿no? Proteinuria, etcétera, ¿no? Ahí están las diapositivas de las inflamaciones, de los cambios, incluso cuando hay microangiopatía o esclerosis. Ahí están los grados de nefritis lúpica, del 1 al 6. La 6 ya es esclerótica, ese paciente va a diálisis. Actualmente el mejor tratamiento para evitar o para tratar una nefritis lúpica es el mofetilo micofenolato. Pregunta de examen, ¿ah? Nefritis lúpica, 50% en pacientes latinoamericanos, proteinuria, se repite la diapositiva, disculpen. Compromiso neurológico, el neurolupus, cuadro severo, el neurolupus es un cuadro severo. Puede dar desde un componente netamente funcional, depresión, ansiedad, hasta una convulsión o estatus convulsivo. El otro día llegó un paciente con estatus convulsivo, doctor, fenitoína, fenobarbital, seguía convulsionando el paciente. Era lúpica. Si no tratan el lupus no va a revertir la convulsión. Es lo que digo, los apaga incendios. Hay veces el apaga incendio no responde al tratamiento sintomático. Ahí tengo que saber el asidero, la etiología. Encefalopatía, corea de Seidman, movimientos extrapiramidales. Mielitis, ayer justo en la guardia vino una paciente lúpica que tenía, doctor, se me adormecen las piernas, se me hormiguea y no siento esta parte, el examino, nivel sensitivo, mielitis transversa. Ya llegó la resonancia en la madrugada, mielitis transversa. Pluripatológica. Gastrointestinales, componente gastrointestinal, igual. Hemos tenido pacientes con hematoquesia, trombosis de la mesentérica, pancreatitis lúpica, vasculitis de la mesentérica, pseudoobstrucción, una serie de componentes. El hígado es el menos afectado en el lupus.
Otras manifestaciones, miren, Raynaud, eritema multiforme, calcinosis, paniculitis, toda la medicina hace el lupus eritematoso sistémico. Y acá están los cambios, mira el eritema ungueal, mira la lesión semejante a una pioderma gangrenosa, miren el Raynaud, signo de la bandera francesa, la marsellesa, azul, rojo y blanco, signo de la bandera francesa, Raynaud. El Raynaud más frecuente es el fenómeno de Raynaud, muy frecuente en mujeres jóvenes. Estoy seguro que uno de ustedes o alguien que conoce tiene Raynaud, es frecuentísimo. Doctor, lavo la ropa con agua helada y se me adormece la mano, se me vuelve fría y pálida, Raynaud. Pero hay que buscar otras asociaciones. Raynaud, las 4 causas más frecuentes de Raynaud secundario es lupus, esclerodermia, crioglobulinemia y polimiositis. El diagnóstico del lupus según el American College, o sea, la ACR, es el ANA y los 11 criterios, ¿no?, conocidos, que ya los he mencionado. Pero ahora les voy a dar lo último, estamos dando lo último. En el EULAR de hace 1 año y medio se reunieron en Europa y hicieron los criterios de SLIC. Ahorita les voy a mencionar los nuevos criterios de SLIC para lupus, criterios clínicos, criterios inmunológicos, CUMS directo, anti-SMIT, anti-DNA, ¿no? Esta es la clasificación de SLIC, acá está, como dicen, calentito, primicia, ¿no? Ahí está la referencia. Esto fue en un consensus en Europa del EULAR, se reunieron los lupólogos en el mundo, ¿no? Y participaron, hicieron este consensus, y miren, estos son los criterios de SLIC, que son los mismos, pero miren, ahorita vamos a ver el contexto. Lupus cutáneo agudo, ahí están las formas, eritemato escamosas, cutáneo crónico, pernios, úlceras orales, alopacía cicatricial, que lo vemos, sinovitis, aunque es en el contexto menos de 1 hora, pleuritis, serositis, enfermedad renal, proteinuria, más de 500 miligramos, anemia hemolítica, CUMS positivo, trombocitopenia, enfermedad neurológica, inmunológicos, ANA, anti-DNA, antifosfolipídico, hipocomplementemia es una característica, rendimiento de los criterios de SLIC, sensibilidad, ¿no? Miren la sensibilidad, miren la especificidad. Y comparando con la ACR del año 97, que se sigue enseñando en las universidades, ahora se está agregando los criterios de SLIC para compararlo. Miren la sensibilidad, ha mejorado la sensibilidad. Y miren la especificidad, ¿no?, en su contexto. Índices de actividad, no se confundan, criterio de diagnóstico con índice de actividad. El índice de actividad es el SLEDAI, ¿no? Al menos 10 días de la clínica, inactividad, moderada, severa, son criterios. Miren, este es un gráfico que tenemos en la sala de hospitalización cuando llega un paciente lúpico. Estos son los criterios de SLEDAI, ¿no? No vamos a memorizar, los presento acá. Miren, de acuerdo a puntajes, si convulsiona 8 puntos, si hace leucopenia 1 punto, van sumando puntajes, ¿no?, y van a dar un puntaje alto para ver si está activo, inactivo, etcétera. Exámenes auxiliares, como es una enfermedad sistémica, hemograma para ver si hay leucopenia, hemoglobina para ver si hay anemia, velocidad de sedimentación, radiografía de manos para ver si hay erosión, que no debe haber en el lupus, ¿no? Placa pulmonar para ver si hay pleuritis, si hay hemorragia, si hay infiltrado, ecografías, TETs, etcétera, y los marcadores, ¿no? Medidas terapéuticas generales, evitar la exposición solar, mucho más en este verano, los pacientes tienen que estar con bloqueadores, ejercicio aeróbico, evitar el estrés. Se ha demostrado que el estrés es el desencadenante de enfermedades oncológicas y colagenopáticas. Darle calcio, acuérdense que los pacientes usan corticoterapia de largo tiempo y la corticoterapia produce osteoporosis secundaria a fármacos, hay que darle calcio para evitar la osteoporosis. Tratamiento farmacológico, AINES, si es leve el lupus, antimaláricos como la hidroxicloroquina, siempre hay que hacer un screening oftalmológico con hidroxicloroquina. Glucocorticoides al inicio en bajas dosis. Si es severo, si tengo que usar pulsoterapia o megadosis, como la metilprednisolona, la ciclofosfamida, el micofenolato con compromiso renal, la cetoaproprina también en su tratamiento. Tratamientos opcionales, anticuerpos monoclonales, plasmaféresis, gamma-globulina, pero sigue siendo ciclofosfamida, micofenolato y corticoides el tratamiento actual como armamento.
Y acá están las indicaciones, es una tablita bien interesante de AINES, el metrotexate, la ciclofosforina, los biológicos, la ciclofosfamida para evitar la mielosupresión, la cistitis hemorrágica. Y del micofenonato en nefritis, ahí está la indicación, nefritis, micofenolato. Unas fotos iconográficas rápidamente, porque hay algunos exámenes que vienen con iconografías. Esta es la artropatía de Yakut, háganle que el paciente haga esto, puede hacerlo. Esa es la artropatía reversible de Yakut y no es erosiva. Rash malar, fotosensibilidad, lupus discoide, miren esos cambios. Miren, esto se llama perionixis, eritema periungual. Miren el componente vascular, miren la isquemia digital. Miren el fenómeno de Raynaud, ya visto, las alopecias, el livedo reticularis. Cuando ven a un lupus con livedo reticularis, descartar síndrome antifosfolipídico. Úlceras orales, miren la ubicación de las úlceras orales en pacientes lúpicos, en Sjögren también, ya les expliqué por qué hacen úlceras orales. Los compromisos cardíacos, pulmonares, miren el derrame pericárdico y pleural, la hipertensión pulmonar, la hemorragia pulmonar. Miocarditis, pericarditis, compromete coronario y válvula, Livian-Sachs, endocarditis marántica. Problemas abdominales o renales, crisis renal, gastrointestinales, componente neurológico, convulsiones, cefaleas, coreas, psicosis. El otro día llegó una paciente con psicosis lúpica. Había una disyuntiva, ¿era por el corticoide o por el lupus? Acuérdense que el corticoide de altas dosis da psicosis. Entonces, ¿qué hacemos? Suspendemos un día el corticoide. Si mejora la psicosis, era por el corticoide. Si no, por el neurolupus. Características de manejo. No es tan fácil. El manejo es un arte. Ahí están. Estos son cambios dermatológicos, pero no del lupus. Este es de la esclerodermia. Miren la esclerodactilia. Miren la mano lustrosa, brillante. Miren estos dedos, ¿no? Dedos en salchicha, ¿no? Miren el Raynaud, miren la calcinosis, me hace recordar a la calcinosis de la dermatomiositis. La esclerodermia también da calcinosis. CRES, síndrome de CRES, calcinosis, Raynaud, estenosis esofágica y telangiectasias. Ulceraciones, vasculitis. Miren la fase característica del CRES. Hace poco tuvimos una paciente con fibrosis pulmonar y esclerodermia y tenía esta boquita característica, boca pequeña, microstomía, y si tienen muy a curiosidad la foto, van a ver unos surcos alrededor de los labios. Eso se llama rágades, característico de la esclerodermia. Miren las telangiectasias del CRES. Miren la estenosis esofágica. Miren hacen divertículos. Viene una pregunta difícil, no sé, en un examen. ¿Qué colagenopatía hace diverticulosis colónica? Ah, esclerodermia. Fibrosis pulmonar, hipertensión pulmonar, miocarditis, isquemia, Raynaud, calcinosis. Y entramos a lo que es el síndrome antifosfolipídico, ya para terminar, las anticardiolipinas, el anticoagulante lúpico. Mira, ha sido estudiado por Wasserman hasta estudios posteriores. Década del 50 ya se estaba describiendo el SAF, pacientes que tenían tiempo parcial de tromboplastina activada elevado y BDRL positivo, pensaban que era LUES, sífilis, y tenían SAF, ¿no? En su contexto. Síndrome antifosfolipídico, también síndrome de Hughes, el que he estudiado más, el síndrome antifosfolipídico. Síndrome antifosfolipídico primario y secundario. El primario, menos frecuente. El secundario es el que vemos asociado a enfermedades inmunológicas. La fisiopatogenia también es desconocida la causa y es de compromiso multifactorial. Se forman autoanticuerpos a nivel de las sustancias procoagulantes, en este caso, y produce estos anticuerpos anticardiolipina y el anticoagulante lúpico, que son los característicos. Ahí está, un grafiquito bien interesante de anticardiolipinas y anticoagulante lúpico, y actualmente se está pidiendo anti-beta 2 glicoproteína, un nuevo anticuerpo para fosfolípido. Epidemiología en mujeres de 20 a 40 años. Características, trombosis, abortos recurrentes en su contexto. Ahí está la fisiopatogenia. Este es un síndrome más estudiado en hematología, en cuadro de trombofilias o trombosis. Miren, los componentes proinflamatorios, citoquinas
y los anticuerpos que bloquean las sustancias procoagulantes, síndrome antifosfolipídico, asociado más frecuentemente al lupus, luego a Sjögren, a psoriasis, Behçet, dermatomiositis, esclerodermia, también a neoplasias como linfomas. El primario y el secundario, algunos virus, algunas infecciones también pueden desencadenar un fosfolipídico. Y aquí, esta es una diapositiva importante, criterios de diagnóstico, criterios clínicos, trombosis arterial, venosa, trombocitopenia, pérdidas fetales recurrentes, sobre todo en el primer trimestre. Criterio de laboratorio, anticardiolipina, anticoagulante lúpico, y acá agregamos anticuerpos beta-2 glicoproteína cofactor. Fenómenos trombóticos, manifestaciones obstétricas, prematuridad, amenaza de parto pretérmino, criterios de laboratorio, anticoagulante lúpico, anti-2 beta-glicoproteína, ¿no? Componentes a nivel ginecológico, ¿no? Morbilidad en el embarazo, primeras semanas, criterios de laboratorio, el TTPA es una prueba indirecta, simple, que dura 1 hora en hacerla, puede hacer el diagnóstico. Componente clínico del SAF, trombosis venosa arterial, abortos recurrentes, trombocitopenia, este es lo clásico. Pero hay otras manifestaciones sistémicas, hace livedo reticularis, hace cefaleas, hace coreas, hace glomerulopatías, hace hipertensión pulmonar, hace necrosis vascular, hace insuficiencia adrenal, se comporta como un Addison, pero sin hiperpigmentación. Es lo que le llaman el síndrome antifosfolipídico catastrófico. Trombosis, miren, trombosis. Cuando vean una mujer joven con trombosis, acuérdense que las trombosis son más frecuentes en miembros inferiores. Cuando ven en miembros superiores, planteen fosfolipídico, ubicación atípica. Siempre hay que diferenciar de una enfermedad que se llama el síndrome de Trousseau. ¿Qué es el síndrome de Trousseau? Son trombosis migratorias. Doctor, hace 6 meses me salió en este brazo, se me hinchó, trombosis. Ahora me salió en el pie y ahora me salió en el otro brazo. Trousseau, asociado a neoplasia pancreática. Enfermedades cerebrovasculares, miren, variedad, mielopatía transversa, epilepsia, Guillain-Barré, toda la neurología, también el fosfolipídico. A nivel pulmonar, embolia pulmonar. Cuando hay un paciente lúpico y hace embolia hay que descartar fosfolipídico. Enfermedad cardiovascular, engrosamiento valvular, endocarditis marántica, trombos intracavitarios. Hematológicos, trombocitopenia, componente de sangrado, ¿no? Enfermedad renal, glomerulopatías, hipertensión renal, proteinuria. Manifestaciones gastrointestinales, hematoquesia, enterorragia, dolor abdominal, hace una trombosis de la mesentérica, necrosis esofágica, perforación, isquemia, manifestaciones cutáneas, miren este livedo reticularis en el paciente, hemorragia gangrena, nódulos, pérdidas fetales recurrentes en las primeras 10 semanas, por eso digo primer trimestre. SAF en el embarazo tiene que ver con el compromiso de la placenta, hay estudios a nivel placentario, componente a esto del SAF. ¿Cuál es el tratamiento? Anticoagulación, antiagregación plaquetaria, hidroxicloroquina, corticoides, ¿no? En este contexto es el tratamiento. Ya para terminar con este algoritmo, ¿no? Ver si tiene trombosis arterial y venosa. Si es venosa, anticoagulación. Si es arterial, a ver si le damos tratamiento o le damos tratamiento vascular, Fogarty, o tratamiento de cirugía vascular, ¿no? En su componente, ¿no? Y los tratamientos, si es recurrente, y le agregamos anticoagulación, ¿no? Si no, si está embarazada o no, en ese contexto evaluamos. Si está embarazada, no le puedo dar warfarina, que es teratogénica, tengo que darle solamente heparina. Warfarina, manejando el INR, recurrencias, inmunoglobulinas, inmunosupresores, plasmaféresis y corticoides, cuando se hace mucho más severo el contexto. Y acá entramos al síndrome fosfolipídico catastrófico, evidencia clínica de 3 o más órganos, desarrollo de manifestaciones simultáneamente o menos de 1 semana, confirmación anatomopatológica y confirmación analítica de los marcadores, anticuerpos. Si es catastrófico, miren, en piel, gangrenas, livedo reticulares, acrocianosis, hipertensión, componente respiratorio, componente neurológico, catastrófico. Coagulopatía, falla multiorgánica, títulos elevados de antifosfolipídicos, etcétera, ¿no? Antes de entrar a la pregunta, el último caso que vi fue una paciente de 50 años que llegó con hematuria masiva a la emergencia. Llaman al urólogo, dicen, tenemos que entrar, me parece una papilitis necrotizante. Entran
a sala de operaciones y comienzan a gritar en sala de operaciones, ¡ah! Comienzan a gritar. ¿Qué pasó? Cuando entraron, abrieron, encontraron los riñones explotados, como si hubiera entrado una bomba molotov a los riñones, explotados. Un infarto renal, una hemorragia renal bilateral, tenían que hacer una nefrectomía. Bueno, por eso la historia clínica. Luego hacemos una historia posterior a la paciente, se salvó la paciente, dio gracias. Hicimos una historia clínica anterior, cuando era joven había tenido abortos recurrentes, había tenido 3 pérdidas. 10 años antes había tenido artralgia, había dicho que tenía artrosis. Y 5 años después había tenido un proceso de trombosis, era un fosfolipídico. En la autopsia de los riñones salió fosfolipídico, infarto renal. Miren cómo fue la historia. En el lupus cutáneo, pregunta, ya para terminar, con esto se hace más. En el lupus cutáneo, el característico anticuerpo es el anti-Ro. El anti-Ro es para lupus cutáneo y lupus neonatal. El anti-Smith es del lupus específicamente. El anticentrómero es del CRES. El anti-Jo es de la dermatomiositis. Y la antihistona del lupus inducido por drogas. Anti-Ro. Enferma de 32 años que cuando acude a la consulta refiere que hace unos 20 días, después de una exposición solar, le aparece una zona externa, hombros, brazos y región escapular, unas lesiones anulares, eritemato edematosas en su borde y regresión central, algunas confluentes. Esto es un lupus eritematoso cutáneo subagudo, ¿no? Fotosensibilidad que lo activó. El tratamiento del síndrome antifosfolipídico. Es cierto, la anticoagulación manteniendo un INR alto es el tratamiento de elección, la anticoagulación es el tratamiento de elección asociado a prednisona y a a corticoides. Prednisona como corticoides, warfarina como anticoagulación y aspirina. Es una de las pocas patologías que se asocia aspirina con warfarina. Saben que esa potencia es un cuadro de riesgo hemorragíparo, pero es una de las pocas que se puede asociar a dosis bajas. Una mujer de 28 años con anticuerpos anticardiolipina y antecedente de 3 abortos en primer trimestre del embarazo. Es evaluada en la 6ª semana de 4º embarazo. Actualmente transcurre con normalidad. Nunca ha sido tratada por la positividad de los anticuerpos anticardiolipina. ¿Cuál es la conducta más apropiada? No se le puede dar prednisona ni warfarina, se tiene que dar heparina y aspirina. ¿Cuál de los siguientes confirma el diagnóstico de lupus eritematoso sistémico? ¿Cuál de los siguientes? La presencia de artritis no deformante de Charcot, fotosensibilidad, leucopenia y pleuritis. 4 criterios diagnósticos. Doctor, niveles bajos de complemento, sí dan. Y aftosis sí dan, pero el más consistente es la clave, la D. Alopecia, da, pero más consistente es la D. Mujer de 33 años de edad que presenta pérdida de fuerza y sensibilidad de miembros inferiores, miembros derechos, establecida unas horas. Una exploración se aprecia hemiparesia con hemihipoestesia derecha, con signo de Babinski bilateral, síndrome piramidal. Reinterrogada, o sea, haciendo una reevaluación de la anamnesis, reconoce que 2 años antes había presentado durante unos días déficit motor leve en los miembros izquierdos, que recuperó totalmente, o sea, un TIA. Tenía antecedentes de abortos múltiples, líquido cefalorraquídeo era normal, la resonancia magnética mostraba lesiones bilaterales subcorticales, una de ellas de forma triangular con base cortical, como un infarto. Entre las pruebas de laboratorio que a continuación se menciona, ¿cuál podría aclarar el diagnóstico? Anticuerpos anticardiolipina, mujer joven con stroke, anticardiolipina, pero siempre cuando tenga una mujer o cualquier paciente con stroke, ver si tiene soplos, si tiene fibrilación auricular y si tiene soplo carotidio. Acuérdense que el Takayasu también da ese componente. En un paciente con lupus eritematoso cutáneo subagudo, el tipo de anticuerpos circulantes que encontraremos con mayor frecuencia es el anti-Ro, lupus dérmico. Doctor, el anti-RNP, ¿dónde se encuentra? En enfermedad mixta de tejido conectivo, síndrome de Sharp, criterios de Alarcón-Segovia. Léanlo, por favor. ¿Cuál de las siguientes determinaciones de anticuerpos de resultar positiva más específico para lupus eritematoso sistémico? Eso lo hemos hecho anti-Smith. Anti-DNA y anti-Smith son muy específicos para lupus. Por eso actualmente en un paciente colagenopático lúpico le pedimos perfil ENA. Apunten, perfil ENA.
que es un screening completo de todos estos marcadores.